Amada hermandad, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente congregados para disfrutar este tiempo de comunión con nuestro Padre y así poder expresarle cuánto le amamos, cuánto glorificamos su presencia en nuestras vidas. Así que vamos a iniciar esta reunión, hermanos amados, elevando una oración a nuestro Padre. Amén. Le invito a orar. Padre amado, Padre todopoderoso, Padre de gloria, le damos gracias por esta oportunidad, Padre bendito, que usted permite que podamos congregarnos conforme a su voluntad. Padre, usted conoce nuestros corazones. Sabe de que todo lo que se realiza en este tiempo, en este momento, Padre bendito, es para glorificar su santo nombre. Por eso, Padre amado, le pedimos de que el poder del Espíritu Santo esté en esta reunión, en el hogar de cada uno de nuestros hermanos, en el lugar donde ellos se encuentran. Que el poder del Espíritu Santo se glorifique en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Padre, sabemos de que la gloria es suya, sabemos de que todo pertenece a usted, Padre bendito. Por eso en esta hora vamos con mucho respeto, con mucha humildad, Padre amado, ante su presencia. Y sea usted glorificado en todo. Le damos gracias nuevamente por permitir de que todos nuestros hermanos, junto a cada uno de los que están en los diferentes lugares, podamos estar congregados en este mismo momento, en este mismo instante, todos en un mismo parecer, en un mismo sentir. Padre amado, le damos gracias por esta oportunidad y la gloria y la honra siempre van a ser para usted, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, lo primero que vamos a hacer, vamos a dar 3 gloria a Dios. Amén. Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la magnificencia. Así que le invito a elevar sus manos, pero conscientemente. No lo haga así religiosamente, sino que hágalo conscientemente. Es decir, en plena conciencia, usted levante sus manos y dé gloria a Dios. Amén. Le invito a hacerlo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre y por siempre. Bien, amados, vamos a entrar a un tiempo de meditación antes de recibir la palabra. Así que le voy a invitar a que escuchemos la letra de esta melodía, en donde nos habla y donde nos presenta ante nuestro Padre. Amén. Así que le invito a cantar. Salva la sangre de Cristo, en Él está la esperanza y libertad. Salva la sangre de Cristo, te pasa de muerte a la eternidad. Salva la sangre de Cristo,
Él pagó el precio por tu redención. Salva la sangre de Cristo. Sin Él vas directo a la perdición. Salva la sangre de Cristo. Sin Él nuestra alma en tiniebla está. Salva la sangre de Cristo. Por la fe en Él Dios nos limpia en santidad. Salva la sangre de Cristo. Su sacrificio nos ofrece bondad. Salva la sangre de Cristo. Al arrepentimiento llamando está. Bien, amados hermanos, luego de haber compartido esta hermosa melodía, de haber meditado con la letra de esta melodía, vamos a orar al Padre para que nos hable a través de la palabra. Amén. Le invito a orar. Padre amado, nuevamente vamos ante su presencia. Nos presentamos ante usted, Padre bendito, para recibir ese alimento que usted hoy día nos quiere entregar. Padre, le pedimos de que sea su palabra hablándonos. Que no sea nuestro intelecto, que no sean nuestras ideas, nuestros pensamientos, sino que sea usted fluyendo a través del Espíritu Santo para que nos dé discernimiento de lo que hoy día usted nos quiere entregar. La gloria y la honra siempre van a ser para usted, Padre amado. Le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por cada uno de mis hermanos que son alimentados a través de esta palabra, a través de este conocimiento, del conocimiento de la verdad, Padre bendito. Todas las glorias son suyas, Padre bendito. Todo lo que usted muestra en la Escritura es su verdad, Padre amado. No es nada nuestro. Por eso, Padre bendito, le pido en el nombre de Jesucristo que el poder del Espíritu Santo descienda y llegue a cada uno de los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, inclusive de aquellos que a lo mejor por primera vez nos están escuchando. Sea usted glorificándose, Padre bendito. La gloria va a ser para usted, Padre amado, no para nosotros. Que el poder del Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que el poder del Espíritu Santo nos muestre la realidad. ¿Dónde estamos nosotros ubicados hoy día, Padre bendito? Padre Santo, le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, constantemente hemos estado hablando, o la palabra más bien dicho, guiada por el poder del Espíritu Santo, nos ha estado instruyendo en ser esta nueva criatura, en que nosotros estamos bajo un nuevo pacto, un pacto que es mejor al antiguo pacto. Entonces, amados hermanos, es ahí donde muchas veces nosotros nos llenamos de tanto conocimiento que nos olvidamos de la base o del principio que la palabra nos muestra que en el cual debemos estar. Muchos, lamentablemente, hermanos amados, continúan llevando una vida religiosa, una vida donde siguen los mismos principios, ideas enseñados por la religión. Y es ahí, hermanos amados, donde nuestro Padre hoy día nos quiere nuevamente confrontar con la palabra. Le voy a invitar a que vayamos al libro de Juan, que es un versículo que constantemente nosotros estamos leyendo, estamos entregando. Inclusive cuando vamos a predicar mostramos este versículo. Pero hermanos amados, nuestro Padre quiere que realmente comprendamos el verdadero propósito de lo que nuestro Señor Jesucristo habla acá. Les voy a invitar a que leamos ahí en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, donde se enfrenta a un religioso, donde un religioso de ese tiempo le hace una pregunta. Y vamos a ir a la lectura de la palabra. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En primer lugar, hermanos amados, este rabí Nicodemos era un hombre letrado, era un hombre conocedor de la Escritura. Él sabía de que iba a venir el Mesías, por eso que le intrigaba de que si Jesús realmente era el Mesías, y por eso que fue en la noche a buscar de nuestro Señor. Y hermanos amados, la pregunta que él hace es concreta. Dice, este vino a Jesús de noche en el versículo 2 y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, está dando la confirmación él de que dentro de todo lo que había observado, él se da cuenta de que él venía de Dios, en este caso que Jesús venía de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, hermanos amados, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, muestra las señales que nuestro Padre le dice que haga, que nuestro Padre le indica que haga. No nos olvidemos de que en toda oración, hermanos amados, en toda sanidad, en toda cosa de milagro, entre comillas, de milagro para el mundo, que hizo nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, Él se movió bajo una voluntad del Padre, bajo la voluntad del Padre. Entonces, en base a eso, hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo todo lo hizo para glorificar al Padre, para glorificar a Dios. No hizo nada para glorificarse a Él mismo. Entonces, la humildad de nuestro Señor Jesús es reflejada con estas preguntas que Nicodemo le hace. Y él dice, y él confirma de que no hay nadie que no venga del Padre que no haga lo que Jesús estaba haciendo acá en la tierra. Entonces cuando dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo le da por manifiesto de que Él, siendo erudito, de que Él, siendo un sacerdote del Sanedrín ahí en Israel, Él tenía que nacer de nuevo. Y hermoso esto, hermanos amados, que nuestro Señor Jesús percibe, a pesar de toda esa elocuencia, de todo lo que le estaba diciendo Nicodemos a Jesús, Él percibe la necesidad de Nicodemos de querer saber cómo podía entrar al reino de Dios. Por eso que Él le hace esta pregunta, dice, o sea, le da esta respuesta, dice, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos amados, hemos ido aprendiendo de que el ver el reino de Dios implica de que la revelación de la palabra, la revelación de la Escritura, viene a nuestro entendimiento. Y de esa manera empezamos a ver el reino de Dios. Usted, hermano, hermana, es necesario de que pueda comprender que el ver el reino de Dios es comprender la Escritura, es entender la Escritura, es de que la Escritura venga por revelación a nuestras vidas. De esa manera nosotros estamos viendo el reino de Dios, porque somos conocedores de lo que está sucediendo allá arriba. Somos conocedores de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar acá en la tierra. Somos conocedores de buscar el reino de Dios en base a la Escritura. Entonces, hermanos amados, cuando dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay una condicionante antes de ver el reino de Dios, es el nacer de nuevo. Entonces la gente muchas veces hace una confesión de fe, enseñada ahí en 1800 y tanto, desde ahí empezó esta confesión de fe, que se practica muchas veces en las congregaciones, en donde la persona hace una repetición de la palabra o una repetición de lo que le están diciendo que diga, pero, hermanos amados, no lo hace en plena conciencia, no lo hace comprendiendo la verdad, no lo hace dándose cuenta de que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer el reino en nuestros corazones, pero de una manera totalmente distinta a la que el común denominador piensa.
participando en una iglesia, viviendo a lo mejor bajo estricto o rigor mandatos del hombre. Y eso no es la fe, hermanos amados. El de ser partícipe de la congregación, de la iglesia, es porque yo amo a Dios, pero no porque estoy buscando una salvación en ese lugar. Miren, qué importante esto, hermanos amados. Es de comprender de que cuando uno participa dentro de una congregación es para edificarse, para aprender, para conocer más de Dios. Pero ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a ver el reino de Dios? En nacer de nuevo. Entonces, el nacimiento, hermanos, de todos nosotros es algo básico dentro del camino en el Evangelio. Por eso siempre estamos hablando del arrepentimiento, ¿cierto? Y el arrepentimiento nos lleva a que muramos a esas obras de pecado, a esa vida pasada. Entonces, hermanos amados, la pregunta es ¿por qué hoy día tanta gente no ha muerto? ¿Por qué hoy día tanta gente está viviendo en el pecado, está sumida en el pecado? Siendo que nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos, selló el nuevo pacto con su muerte, para que todos nosotros seamos libres del pecado. Entonces, cuando leemos acá y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta que todos a lo mejor nos hacemos en algún momento. Usted que está observando por primera vez a lo mejor este video, se puede hacer esa pregunta, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo si ya soy una persona de 30, de 40, de 50, de 80 años? ¿Cómo puedo nacer de nuevo si ya he vivido toda esta vida acá en la tierra sometida a las diferentes situaciones? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo si yo ya nací de mi mamá, de mi papá? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Entonces Jesús le da respuesta y dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos amados, implica de que el ver el reino de Dios y el entrar en el reino de Dios lleva a que todos nosotros tengamos la capacidad de poder comprender qué es lo que es el nacer de nuevo. Esto, hermanos, hermanas, tiene un propósito. Mire, muchos de nosotros llevamos una vida religiosa, una vida de costumbres, una vida de pensamientos, de ideas, de principios establecidos a través de una religión que desde pequeño a lo mejor nosotros conocimos. Y era una religión en la cual nuestros padres, a lo mejor terrenales, con mucho amor, nos llevaban y éramos partícipes de esos credos y de esas ideas. Muchos a lo mejor fueron partícipes en iglesias y durante el tiempo se fue diluyendo eso. Y volvieron a vivir una vida mundana, una vida terrenal. Y es ahí, hermano, hermana, donde debemos comprender de que el Hijo de Dios se diferencia con un religioso, o la diferencia entre un hijo de Dios y un religioso es de que el Hijo de Dios nació realmente de nuevo. Tuvo un nacimiento. Entonces, cuando vamos desglosando lo que da como respuesta a nuestro Señor Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nosotros, para poder tener vida acá en esta tierra, inclusive nuestro Señor Jesucristo, tuvo que nacer de la carne. Tuvimos que tener un nacimiento, hermanos, hermanas, en la carne. Fuimos engendrados, ¿cierto? Fuimos por nuestra mamá y tuvimos dentro de esa guatita durante casi esos 9 meses y abrimos nuestros ojos cuando nos sacaron del vientre de nuestra madre. Y de ahí tuvimos todo un proceso como bebé, como pequeños, como niños, y así fue
prolongándose nuestra vida acá en la tierra. Expuesto a enseñanzas humanistas, conocimiento humanista, los cuales son inspirados y guiados por el príncipe de este mundo. Entonces llevamos una vida acá en la tierra, en la carne. Llevamos una vida como en base a ese nacimiento de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es ahí donde tiene que marcar la diferencia. Esta carne, hermanos amados, con las enseñanzas, con el conocimiento, con todo lo que el mundo nos fue entregando, fue siendo partícipe del pecado, fue siendo partícipe de la desobediencia, fue siendo partícipe de todo aquello que no agrada a Dios, que no enseña a Dios. Entonces, hermanos amados, es ahí cuando nuestro Señor Jesucristo dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nace uno en el Espíritu? ¿Cómo puedo yo nacer en el Espíritu? Siendo que ya todos nosotros nacimos en la carne, ¿cierto? Entonces, dice nuestro Señor Jesús en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Entonces, hermanos amados, este nacimiento es en fe. No lo vemos. No vemos este nacimiento espiritual. Pero en fe sí lo comprendemos. Nos damos cuenta de que una nueva criatura, el nacer de nuevo, implica de que estamos sujetos ya a nuevos principios. Estamos sujetos a este nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo selló con su muerte. Entonces, hermanos amados, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. El nacer en forma espiritual, hermanos amados, se produce por voluntad de nuestro Padre y de nuestro Creador. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Dice que Él sopla, Él viene a nosotros y entra como un viento en nuestras vidas. Si nosotros, hermanos amados, comprendemos de que tenemos que arrepentirnos de nuestra vida pasada, de esa vida de pecado, y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que venga a morar en nuestras vidas y que sea nuestro Señor, pero en plena conciencia, no haciendo una oración repetitiva, no haciendo un rezo repetitivo, sino que en plena conciencia, con nuestros ojos cerrados y entendiendo de que toda esta vida acá en la tierra la hemos llevado como una vida de pecado, como una vida en la carne, porque fuimos nacidos en la carne, entendiendo de que se nos está dando una tremenda oportunidad de tener un nuevo nacimiento, que es el nacimiento espiritual. Si nos arrepentimos, hermanos amados, de no haber permitido de que Jesús morara en nuestras vidas, de que Jesús viviera en nuestro corazón, ese soplo de vida espiritual viene en nuestras vidas. Por eso que hace la referencia acá a nuestro Señor Jesús. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se fija? Ese Espíritu Santo, hermanos amados, que es hermoso, que nuestro Señor Jesucristo pidió al Padre de ser enviado acá en la tierra, viene en nuestras vidas y nacemos nuevamente. Con el solo hecho de arrepentirnos, con el solo hecho de pedirle perdón a Dios por no haber buscado antes de Él, por haber llevado una vida religiosa, por haber llevado una vida a lo mejor creyendo en los santitos, creyendo en aquella gente que ya falleció, que murió, por haber llevado una vida de cuentos, una vida de mentira. Porque no nos olvidemos de que el príncipe de este mundo, hermanos amados, es Satanás, y él ha entregado mentira tras mentira, ha llevado toda una edificación de vida acá en la tierra, en el mundo, en base a la mentira. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos,
nos arrepentimos de ese pecado, de esa mentira, de esas obras muertas, de esas obras de pecado. Por eso que es importante, hermanos, de poder comprender esto. A usted le hablo. Usted que a lo mejor todavía está llevando una vida religiosa. A lo mejor usted que está escuchando este video por primera vez todavía está creyendo en los santos, en esas estampitas, en esas cosas, en esas vírgenes, todavía está creyendo. Mire, todo eso es una mentira que el príncipe de este mundo estableció en la religión, para que la religión enseñara de que eso es real, de que eso es verdad. Yo le pido a mi Padre que el poder del Espíritu Santo le dé la comprensión y que usted comprenda, se dé cuenta de que todas esas tradiciones son mentiras. Mire, ¿cómo puede algo muerto, cómo puede algo creado por el hombre manifestarse de parte de Dios? Y razone usted, razone. En plena conciencia razone. ¿Cómo puede haber algo, un trozo de metal o un trozo o una fotografía o un trozo de escultura? ¿Cómo puede tener algo de parte de Dios si la palabra me dice y me enseña de que Dios es Dios de los vivos y de que Él no se mueve en templos hechos por manos de hombre? Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Y todas esas figuras, muchas veces la gente piensa de que está Dios en esa figura. Yo sé de que hay muchos hermanos que ya saben todo esto. Pero es importante de que todos aquellos que todavía a lo mejor tienen esa duda, esa inquietud, se den cuenta y razonen de que Dios, a través del Espíritu Santo, se hace presente en nuestras vidas, pero en tiempo real. Él, hermanos amados, no necesita de ningún objeto, no necesita de ningún lugar, no necesita de ningún espacio para presentarse. Porque Dios es el creador de todo lo que nosotros conocemos. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a mostrar a nuestro Padre acá en la tierra, nos muestra de que Él se puede mover en todo. Por eso que nuestro Señor Jesús hoy día se mueve en nuestros corazones. Porque si no fuera por Jesús, hermanos amados, nosotros hoy día seguiríamos muertos en el pecado. Miren, cuando dice, respondió Nicodemo y le dijo, en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Entonces, hermanos amados, con esto nuestro Señor Jesús está mostrando de que nosotros, o de que aquellos que realmente no han muerto aún a la vieja criatura, no han muerto a la carne y no han nacido de nuevo, todavía se mantienen en todo lo que ellos han visto y han creído en esa vida en la carne. Entonces, eso mismo lleva a que se le haga difícil de poder comprender esto nuevo, de poder comprender estas buenas noticias, estas noticias que nuestro Señor Jesucristo vino a entregarnos acá en la tierra. Hoy día, hermanos amados, y es así, hoy día mucha gente, inclusive en el Evangelio, estudiando la palabra, conociendo la verdad, no han muerto al pecado, no han muerto a esa vieja criatura. Por lo tanto, no ha resucitado, no ha vivido en el Espíritu, no ha tenido esta nueva vida en el Espíritu. Cuando dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, implica, hermanos amados, de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ya caminar en el Espíritu, no en la carne. No podemos tener o llevar una vida religiosa que hacemos las cosas por cumplir, que hacemos las cosas porque alguien me dijo que le hiciera,
pero no la estoy haciendo por amor. La diferencia, hermanos amados, entre alguien que nació de nuevo a alguien que no ha nacido de nuevo, es de que el que nació de nuevo ha intimado con nuestro Señor Jesús, ha intimado con el Padre. Que ese nacimiento, hermanos amados, le ha llevado a que espiritualmente, como nueva criatura, tengamos esa comunión con Dios. Y que el poder del Espíritu Santo venga a nuestras vidas y habite con nosotros. Y si habitamos con el poder del Espíritu Santo, ya no hacemos la obra de la carne, sino que hacemos los frutos del Espíritu. Esto, hermanos amados, tiene que quedar claro. Por eso que constantemente nuestro Padre nos está hablando sobre este tema. Porque Él ha visto, nuestro Padre ha visto, ha observado, de que muchos caminan todavía como el pueblo de Israel. Sujetos a ideas, sujetos a pensamientos, pero de sus corazones. Pero, hermanos amados, ellos ni siquiera doblan rodillas ante nuestro Creador. Ellos ni siquiera se postran ante nuestro Creador. Muchos, hermanos amados, para que podamos darnos cuenta de esto, muchos que hoy día inclusive están hablando de parte de Dios, llevan una vida religiosa, una vida consagrada a la carne, una vida consagrada a sus deleites, a sus pasiones, donde todo lo que hacen, todo lo que desarrollan acá en la tierra, lo hacen en su plena voluntad y no en la voluntad de nuestro Creador. Por eso, hermanos amados, la importancia de que nuestro Padre nos entregue constantemente esta enseñanza. Lo que es nacido de la carne, carne es, y eso tiene que quedar claro, hermano, hermana. Usted ya no puede estar viviendo en esa carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros hemos recibido ese nacimiento espiritual. Por lo tanto, somos seres espirituales. Ahora dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En nuestro Señor Jesús. Para que todo aquel que en él cree que Jesucristo vino acá, a esta tierra, de allá arriba, Él se despojó de toda soberanía, de todo el legado que nuestro Padre le había entregado. Se despojó de eso y vino acá en la tierra y habitó como uno de nosotros. Y murió y al tercer día resucitó y fue levantado ante la presencia de nuestro Padre. Como testigos de todo eso estuvieron los millares y millares de ángeles. Nuestro Señor Jesús fue esa serpiente que fue levantada. Pero no esa serpiente que hoy día conocemos acá en la tierra, que es Satanás, no. Sino que hace como la referencia, como el ejemplo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente, ¿se fija? En el desierto. ¿Qué serpiente se refiere? A que cuando él tira el vástago se levanta esa serpiente, ese vástago, ese madero que andaba trayendo Moisés, ¿cierto? Ante el faraón lo tira y se levanta una serpiente. Por eso que dice, Moisés levantando la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así de esa manera nuestro Señor Jesucristo fue levantado, ¿se fija? Fue llevado ante la presencia del Padre. ¿Por quién? Por nuestro Padre. Por la voluntad de Él, no por voluntad humana. Entonces, así como Moisés mostró eso que en el desierto se vio y sacó al pueblo de Israel de ese lugar, de esa misma manera, hermanos amados, hoy día nuestro Señor Jesucristo, ya allá arriba, a la diestra de Dios Padre, quiere levantarle, quiere sacarle de este mundo, quiere sacarle del pecado. Quiere que usted pueda comprender, hermano, hermana, que Él nos libra de todo pecado, que Él nos hace nueva criatura, que por su muerte ya nosotros no tenemos necesidad, hermanos amados, de morir en el pecado, porque Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio en esa cruz.
Por lo tanto, hoy día, hermanos, hermanas, nosotros tenemos que comprender y tenemos que asimilar de que pasamos a ser nuevas criaturas. Pasamos a ser esas criaturas conforme a la voluntad del Padre y ya no conforme a la voluntad humana. Por lo tanto, hermanos, hermanas, es necesario que cada uno de nosotros lleve esa vida acá en la tierra de una forma espiritual. ¿De qué manera? Haciendo la voluntad del Padre. No haciendo la voluntad del hombre, no haciendo la voluntad de lo terrenal, sino que actuando en la voluntad del Padre. Mire, mucha gente, lamentablemente, que ha llevado años en el Evangelio, se le hace difícil, se le hace muy difícil hacer la voluntad de Dios. Que no la entienden, que no comprenden. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces me preguntan a mí. Y hermanos amados, la voluntad de Dios es simplemente que le amemos y que hagamos todo lo que la palabra nos insta a que hagamos. ¿Se fija? ¿Cómo yo puedo hacer esta voluntad? Como nueva criatura. Una criatura nacida en el Espíritu. Por eso que nuestro Señor Jesucristo acá dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creer en quién? En Jesús. No creer en una religión. No creer en un nombre de una religión. Yo muchas veces he escuchado a hermandad que dice, yo pertenezco a la iglesia tanto. No, yo pertenezco a esta otra iglesia, a la iglesia tanto. Y no, hermanos, no, hermanas. Debemos comprender, debemos darnos cuenta, hermanos, de que nosotros pertenecemos a Jesús, a Jesucristo. Usted le pertenece a Jesucristo. No le pertenece a un pastor, no le pertenece a una iglesia determinada, sino que usted le pertenece a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros renunciamos al pecado y le pedimos perdón a nuestro Padre, y le pedimos a nuestro Señor Jesús que venga a morar en nuestras vidas, o más bien dicho, le abrimos la puerta porque Él está golpeando en nuestro interior, en nuestro corazón, y le abrimos la puerta y Él entra a morar con nosotros. Le pertenecemos a Jesús. Usted no le pertenece a una iglesia determinada, a una religión determinada, usted no le pertenece. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, ay, que yo soy católico, ay, que yo soy pentecostal, ay, que yo soy testigo de Jehová. Es decir, el catolicismo derramó la vida por usted, el pentecostal derramó la sangre por usted, el testigo de Jehová derramó la sangre por usted, el mormón derramó su sangre, la sangre por usted. No, hermano, fue Jesucristo. Fue Jesucristo quien derramó, quien entregó su vida por usted. Y Él hoy día, hermanos, Él hoy día, sin pedirnos nada a cambio, quiere que demos el paso en fe y que vivamos la vida como esas nuevas criaturas, que renunciemos al pecado y que comencemos a ser esas nuevas criaturas. Miren, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No envió a condenar al mundo, hermanos. Y eso es lo que tiene que conocer el mundo, eso es lo que tiene que saber el mundo de parte nuestra, de que Jesús no le viene a condenar, sino que Él viene a darle la posibilidad de que pueda ser salvo. Si renuncia, si se arrepiente de su pecado, puede ser salvo y ser esa nueva criatura en espíritu y en verdad. Ahora dice, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se fija? El que no cree en Jesucristo, el que no cree en Jehová, en Dios, ya ha sido condenado. Si usted está creyendo en la religión, si usted está creyendo en el pastor que le está guiando, si usted está creyendo en el hombre, hermanos amados, su vida está siendo condenada. ¿A qué? A la muerte. A la muerte en el pecado. Pero si usted cree en Jesucristo, si usted derrama su vida ante Jesucristo, si usted se postra ante la presencia de su Señor,
y se arrepiente de corazón y le pide que venga a morar en su vida, que sea Señor de usted, usted va a tener salvación. Es esa la verdad. No podemos llevar una vida religiosa. No podemos llevar una vida de tradiciones, de costumbres, establecidas por el hombre, guiadas por el príncipe de este mundo que es Satanás. Cuando dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Hermano, hermana, si nosotros realmente amamos a Jesús, nuestras obras tienen que ser en bien acá en la tierra. Porque si nuestras obras siguen siendo malas, eso impide de que yo pueda llevar a Jesús en mi corazón. Perdón, pero estoy un poquito afectado a la garganta. Mire, muchas veces la gente, sin darse cuenta, lleva una vida o mantiene una vida de pecado, justificando ese pecado de que está viviendo bajo la gracia. Sin darse cuenta, hermanos, esa vida de pecado la van llevando por años, participando en las iglesias, viviendo en el día a día en las iglesias y justificando su pecado en el día a día. Piensan que por ir al templo, ofrendar, hacer todo lo que se les diga que haga, van a ser libres del pecado. Pero siguen con el pecado, siguen en su casa con el pecado, siguen en su vida personal con el pecado. Y muchas veces son pecados grandes, hermanos. No es que hayan pecados chicos, sino que el pecado tiene el mismo nivel ante nuestro Padre, que es pecado. Pero hermanos amados, es ahí donde usted tiene que comprender, tiene que darse cuenta de que el que le va a librar de ese pecado es nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Arrepentirse de ese pecado, arrepentirse de esa condición, pedirle perdón al Padre y decirle a Jesús que le ayude. De esa manera va a venir el Espíritu Santo y va a trabajar acá en su interior. Y le va a ir mostrando a usted cómo irse deshaciendo de ese pecado, en base a la sabiduría que proviene de lo alto. Entonces usted va a darse cuenta, esto no le agrada al Padre. ¿Por qué? Porque acá lo dice. Y yo todos estos años he llevado una vida religiosa y me doy cuenta de que no le agrada al Padre esta vida que llevo. Perdóneme, Padre, pero ayúdeme. Tiene que pedir ayuda. ¿A quién? ¿Al hombre? No, a Dios. ¿A través de qué? De una oración, pero en una oración genuina, una oración auténtica, hermano. Donde usted con un corazón constrito, con un corazón humillado ante la presencia de Dios, reconoce su falta, reconoce su pecado, reconoce de que toda esta vida lo ha llevado religiosamente, pidiéndole a Dios a través de esos santos, a través de esas imágenes, pidiéndole a Dios a través de un hombre, a través de una religión, pidiéndole a Dios a través de otros. Pero es necesario que usted se humille hoy día ante la presencia de su Dios, ante la presencia de nuestro Señor Jesús, y entregue su vida a Él. Y entregar la vida a Él, hermano, hermana, implica de que usted renuncie a esa vieja criatura, renuncie a lo que el mundo, lo que la carne quería, y empieza a vivir una vida conforme a lo que le enseña la Escritura, a lo que le enseña la palabra. No de una manera vana, no de una manera religiosa, no de una manera hipócrita, en donde muchos se presentan a los ojos de los hombres como santos, pero en su intimidad mantienen su pecado. Hermanos, hermanas, esta es palabra de Dios. Es Dios hablando a su corazón. Es el Espíritu Santo hoy día le está mostrando a usted que tiene que renunciar a ese pecado. Independiente cuántos años, cuánto tiempo lleve en el Evangelio, tiene que renunciar a ese pecado. Porque es la única manera de que usted nazca de nuevo y que sea una nueva criatura.
Mire, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Nuestro Señor Jesús es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Se fijan? Por eso que siguen metidos en la religión. Por eso que siguen siendo partícipes de la religión. Porque en la religión le entregan cositas livianitas. Le soban la espaldita. No se preocupe, hermano, ya va a pasar eso. No, hermano. Hermana, es tiempo de que reaccionemos. Ya no queda tiempo. Ya nuestro Señor Jesucristo va a venir a buscar su iglesia. ¿Y usted se va a quedar por llevar una vida religiosa? Mire, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se fija? Por eso que hay mucha gente, hermano, que ha participado en congregaciones. Y como sus obras siguen siendo de pecado, se mantienen ahí, ausentes. Se apartan de las cosas de Dios. Increíble es esto. Se apartan, atribuyendo de que no, es que me trataron mal, de que el pastor hizo esto, de que la congregación no es la correcta. Al final empiezan a atribuir montones de situaciones, de pretextos para no ir ante la presencia de Jesús, para no ir ante la presencia del Padre. Entonces la gente viene en base a todos estos pretextos, dice, no, si yo creo, pero ¿sabe qué? Yo creo a mi manera. Yo creo en Dios, pero yo creo de acuerdo a lo que me enseñaron nuestros padres. Yo creo en Dios, pero soy participante de esta religión, así que yo te dejo tranquilito allá, pero déjame a mí tranquilo acá. Hermano, hermana, por favor, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, entienda de que muchas veces el pecado que está en usted, la obra que no son correctas ante los ojos de Dios, las obras malas, están ayudando a que usted se justifique y lleve una vida religiosa, lleve una vida de pecado. Ahora dice, porque todo aquel, en el 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad. ¿Cuál verdad? Esta. No hay otra verdad, hermanos. Usted puede poner una biblioteca llena de libros escritos por hombres, de ideas, de pensamientos, de filosofías. Pero la verdad la tiene la palabra de Dios. Todo lo otro es manipulación de este mundo. Inclusive muchos libros religiosos, muchos libros que hablan de supuestos hermanos que fueron inspirados para entregar ciertas enseñanzas de parte de Dios, muchas veces, hermanos amados, son guiadas por el príncipe de este mundo. Yo después más adelante les voy a mostrar algunos libros de aquellos hombres que se dicen ser eruditos en Dios. Y han escrito muchos libros, pero son mentiras. ¿Por qué? Porque no están basadas en la palabra. Están basados solamente en testimonio, en ideas, en pensamientos de ellos. Entonces, hermanos amados, es importante de comprender esto. Es importante de que todos nosotros podamos comprender esta base. Esta base es esencial para un hijo de Dios. Si usted no ha muerto al pecado, si usted todavía sigue llevando esa vida religiosa, miren, constantemente nuestro Padre nos está hablando en relación a esto. Y si vamos al libro de Romanos, al capítulo 6, constantemente nuestro Padre está hablando de esto. Y a lo mejor muchos hermanos que ya están un poquito crecidos en la voluntad del Padre, y han muerto ya, y el Espíritu está morando en sus vidas, pueden dar testimonio de que todavía hay mucha gente que está viviendo religiosamente. Miren, muchos a lo mejor somos llamados a predicar las buenas nuevas y traer gente del mundo a la iglesia. Pero hermanos amados, dentro de las iglesias, hay muchas iglesias, entre comillas lo digo, muchas iglesias, porque la iglesia de Jesucristo solamente es una sola, hay muchas congregaciones en donde la hermandad todavía está siendo un bebé espiritual que está caminando en la carne y no en el espíritu. Entonces, hay congregaciones llenas de gente que está actuando religiosamente.
Y no lo digo yo, hermano, no lo digo yo en forma personal, sino que mi Padre lo ve así. Nuestro Padre está preocupado. Porque hoy día se está caminando religiosamente buscando que sean suplidas nuestras necesidades como seres humanos. Que quiero tener un buen trabajo, que quiero tener una buena casa, que quiero tener una buena salud. Es decir, son los tres aspectos generalmente que lleva a que la gente busque de Dios. Pero no le busca por amor. No le busca por amor, hermano. Si la palabra dice de que el primer mandamiento, creo que dice, amarás a tu Dios. Amarás a tu Dios. Debemos amar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Debemos amarlo incondicionalmente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos amar a nuestro Señor Jesús, hermanos. Entonces, hermanos amados, la importancia. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? En el capítulo 6, ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se fija? ¿Qué es lo que es la gracia, hermanos? La gracia es lo que viene nuestro Señor Jesucristo a entregarnos para que el resto de la humanidad, el resto del mundo, sin ser israelita, tenga entrada al reino de Dios, el cual se había entregado solamente al pueblo de Israel. Es decir, nosotros, sin ser israelitas, siendo gentiles, hoy día podemos entrar al reino de Dios. Entonces la gracia en sí es eso, que todo lo prometido para los israelitas también es para nosotros. Entonces cuando dice acá, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se fija? Cuando habla de la muerte de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando habla de la muerte, se está refiriendo al pecado, a la muerte del pecado que abunda en las personas que viven en la carne. El Hijo de Dios que habita en el Espíritu ya no debe tener pecado. Por eso que dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando usted es bautizado en las aguas, hermanos, hermanas, ese bautismo representa la muerte de Jesús. Por lo tanto, usted al salir de esa agua es una nueva criatura, y como nueva criatura está viviendo ya como ser espiritual, como un bebé espiritual. Ahora dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Entonces, esa vida nueva, hermanos, hermanas, implica de que ya nosotros tenemos que ser hacedores de la Escritura. Tenemos que caminar en el bien. Tenemos que caminar haciendo el bien en Cristo Jesús, amando, no odiando, teniendo una vida en gozo, no una vida de amargura. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, se refiere a Jesús, si fuimos plantados con Jesús, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Se fija? Si nosotros fuimos muertos en ese bautismo, si fuimos muertos a esa vieja criatura, ¿cómo tiene que ser nuestra vida hoy día? Así como la que Jesús llevó acá en la tierra, en amor, en obediencia. ¿En obediencia a quién? A nuestro Padre. ¿Haciendo la voluntad de quién? De nuestro Padre. Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se fija? Aleluya, hermanos. El cuerpo del pecado, es decir, esta carne, sea muerta porque es la pecadora. Yo no le estoy diciendo de que vamos a morir acá físicamente hoy día, no.
sino que debemos comprender acá en nuestra mente, renovar el entendimiento de nuestra mente, de que nosotros como nueva criatura ya, nuestro Padre envía ese nuevo ser, ese espíritu nuevo. Y al ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, hoy día caminamos, hermanos, libres del pecado. Ese pecado que nos asediaba queda nulo ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, cuando vengan esos pecados a su mente, cuando la carne quiera nuevamente levantarse, ¿usted qué es lo que tiene que decir? En el nombre de Jesucristo, rechazo ese pecado. Porque ya no vivo en la carne, sino que vivo en el Espíritu. Usted debe hablar eso, debe decirlo. Porque hermano, hermana, miren, muchas veces nosotros tomamos una actitud de humildad, pero una humildad fingida. Tomamos una actitud, hermanos, de ser pobrecitos. No, y todavía estoy con este pecado. Es que es mi cojera. Muchos atribuyen eso, es mi cojera y Dios sabe que la tengo, pero ya Dios me la va a quitar. No, eso, hermanos amados, es ser conformista. Nuestro Señor Jesús en esa cruz se llevó esa cojera. Por eso dice la palabra de que grande es Dios para sacar esa cojera. Entonces usted lo que tiene que hacer es reconocer ese pecado, reconocer eso que hoy día le está manteniendo ahí distante de la presencia de Dios. Y ir ante el Padre y pedirle que le saque eso. Miren, hermanos, hermanas, si todos comprendiéramos lo que el Padre hoy día nos está mostrando, si lo comprendiéramos, si nos diéramos cuenta de todo esto, hermano, sería totalmente distinta nuestra vida en Cristo Jesús. Andaríamos en gozo en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, hermanos. Seríamos gozosos, andaríamos con gozo. Porque somos nuevas criaturas. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Se fija? Es decir, Jesús ya murió por los pecados. Por lo tanto, Jesús, nuestro Señor Jesús, ya no debe morir nuevamente. ¿Se fija? Ya no debe morir nuevamente porque Él ya murió por nuestros pecados. Por lo tanto, por eso que dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más en Él. ¿Se fija? Es decir, entonces, ¿usted qué tiene que hacer, hermano, hermana? Solamente creer. Solamente arrepentirse y creer en nuestro Señor Jesús. Creer de que Él ya murió y se llevó esos pecados. Se llevó a ese ser pecador. Mire, y dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús murió al pecado por nosotros, porque Él no tenía pecado. Murió al pecado por nosotros, resucitó, y en esa vida que Él resucitó, vive para Dios. Nosotros, hermanos, hermanas, debemos vivir para Dios. Debemos vivir para Dios. Nuestra vida tiene que ser en Dios, ya no en una religión, ya no en el pecado, sino que en Dios. Para ir concluyendo dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Se fija? De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Es decir, miren, la vieja criatura, la carne, va a quererse levantar
con concupiscencia, con pecado, que muchas veces la persona mantiene en su interior. Y debemos comprender de que eso no puede ser. Mire, no puede ser, el pecado no debe actuar en nosotros. Porque Jesucristo ya murió por ese pecado, ya lo mató, ya destruyó ese pecado que había en nosotros. Ese pecado que nos asedia, ese ya está muerto. Entonces, ¿por qué? Porque la carne en sí, la carne que se gozaba de ese pecado, hoy día ya no debe estar, sino que debe estar el ser espiritual que habita en este cuerpo en carne. ¿Se fija? Nosotros siendo seres espirituales habitamos en este cuerpo. Es como el envoltorio de nosotros como seres espirituales. ¿Por qué? Porque somos como nuevas criaturas, tenemos que habitar acá, en nuestro interior, actuando y haciendo el bien, desechando el mal. Mire, si usted todavía está actuando en cosas malas, deseche ese mal. Ahora, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya, hermano. Entonces, el de habitar en la gracia implica de que nosotros logramos razonar, logramos comprender de que el pecado ya no debe estar en nosotros. Por eso ahí en Romanos 12:2 dice que debemos renovar el entendimiento de nuestra mente. Debemos renovar nuestro interior para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fe, convicción de que como nuevas criaturas que somos, hemos renunciado, nos hemos arrepentido del pecado y hoy día caminamos en el Espíritu, conociendo nuevas cosas. Por eso que en los estudios, por eso que en la palabra en sí nos va dando revelación de nuevas cosas y de mejores cosas para nuestras vidas. Miren, qué grato es de ser feliz. Qué grato es de tener paz en nuestro corazón. Qué grato es de vivir una vida consagrada a nuestro Creador. Y cuando hablo de consagrada, hermanos, no me estoy refiriendo de ir el día domingo solamente a la iglesia. No, sino que consagrada en el Espíritu. Es decir, que yo me levanto y le oro a mi Padre, yo voy caminando por el centro, voy haciendo cualquier actividad, le voy orando a mi Padre, voy teniendo esa comunión con Él. El de vivir, hermanos amados, en el día a día al amparo del Señor, de mostrarle al resto del mundo de que todavía Jesús le está llamando, que todavía Jesús está golpeando la puerta de sus corazones y que es necesario de que cada uno de ellos, de aquellos que son partícipes de la maldad del mundo, se den cuenta que tienen que cambiar su conducta, que tienen que cambiar su actitud. No por una religión, no a través de una religión, sino que a través del reconocimiento de Jesús como su Señor y Salvador. Aleluya, hermano. Del reconocimiento de Jesucristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido. Aleluya. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Jesús hoy día quiere habitar en su interior, quiere habitar en su corazón a través del Espíritu Santo. Es necesario que usted abra esa puerta. Es necesario que usted se levante y abra la puerta que hoy día está tocando nuestro Señor Jesús. Hermano, hermana, esta es palabra de Dios. Y si esto ha tocado su vida, yo le pido que usted se postre ahí en ese lugar donde se encuentra, se humille ante la presencia de Dios y le diga: Padre, perdóname, perdóname, perdóneme, Padre bendito, perdóneme, porque todos estos años llevé una vida religiosa y no me daba cuenta de que tenía que llevar una vida en usted, una vida en Jesús. Arrepiéntase, pida perdón. Vamos a orar al Padre, amén. Padre amado, Padre bendito, Padre de gloria. Usted conoce nuestros corazones. Usted conoce nuestras vidas. Usted conoce todo lo que hacemos en nuestra intimidad, porque a usted no le podemos ocultar nada. Usted conoce nuestro entrar y nuestro salir.
Padre, le pedimos perdón. Nos arrepentimos de llevar muchas veces una vida religiosa, una vida en religión. Nos arrepentimos porque durante la semana llevamos una vida en la carne y los días domingos vamos ante su presencia tratando de llevar una vida espiritual. Perdónenos, Padre. Pero le damos gracias, Padre bendito, porque nuevamente nos muestra esta palabra, en donde así como Nicodemos pudo comprender de que la única manera de llevar una vida en Cristo Jesús era renunciando a la carne, era muriendo y viviendo nuevamente en el Espíritu. De esa misma manera nosotros queremos, Padre amado, se lo pedimos, le imploramos, Padre bendito, de poder vivir en el Espíritu, de que nos dé ese razonamiento, de que nos lleve a que nuestra conciencia en libertad camine en el Espíritu. Ya no caminemos en la carne, ya no satisfagamos el pecado que ya no debe estar en nosotros. Padre, perdónenos y le damos gracias por su palabra. Le damos gracias, Padre bendito, porque usted se mueve en medio de su palabra, porque usted hace de su palabra, Padre bendito, vida en nuestros corazones. Y le damos gracias, Padre amado, porque ya no queremos llevar una vida religiosa, ya no queremos llevar una vida de costumbre, de ideas, de pensamientos establecidos por los hombres, sino que queremos servirle a usted, Padre bendito. Aleluya. Queremos servirle a usted, Padre amado. Queremos ser guiados por nuestro Señor Jesucristo y que Jesucristo venga a morar en nuestras vidas y que sea amo absoluto de nuestros corazones. Ya no queremos llevar una vida en religión, ya no queremos llevar una vida de paganos, no queremos llevar una vida de ideas y de pensamiento y de costumbres religiosas, sino queremos llevar una vida plena en usted, Señor, la cual es mostrada a través de usted, a través de la Escritura, es mostrada a través de lo que usted hizo acá en la tierra, que fuera a hacer la voluntad de mi Padre. Oh, gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús, por sellar este nuevo pacto a través de su muerte y por llevarnos nuestros pecados y hacernos libres del pecado. Aleluya, hacernos libres del pecado, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, por su palabra. Gracias por intimar con nosotros a través de su palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amada hermandad, vamos a ir a un tiempo de adoración, un tiempo de elevar con nuestras voces la presencia de nuestro Creador y de poder decirle cuánto le amamos, cuán agradecidos estamos de ser llamados hijos. Amén. Le invito a adorar a nuestro Padre. Alzo mis ojos al cielo, mi socorro viene de Jehová. De su gracia y su consuelo me brinda en su voluntad. A la sombra de sus alas por siempre quiero morar, perseverando en la senda que me guíe en santidad, proclamando el Evangelio que en su Hijo Jesús salvación da. Alzo mis ojos al cielo, mi socorro viene de Jehová. De su gracia y su consuelo me brinda en su voluntad. A la sombra de sus alas por siempre quiero morar, perseverando en la senda que me guíe en santidad, proclamando el Evangelio que en su Hijo Jesús salvación da, perseverando en la senda que me guíe en santidad, proclamando el Evangelio que en su Hijo Jesús salvación da.
Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Jesús sanó a un ciego de nacimiento en el estanque de Siloé. Con amor puso lodo en sus ojos, ve a lavarte, le dijo él. En ese mismo instante fue sanado, en ese mismo instante pudo ver. Jesús también a mí me ha sanado, Hijo de Dios también iluminó mi ser. Él pudo ver, lo sano el Rey Jesús, el Rey, en el estanque de Siloé. Él pudo ver, lo sano el Rey Jesús, el Rey, en el estanque de Siloé. Jesús sanó a un ciego de nacimiento en el estanque de Siloé. Con amor puso lodo en sus ojos, ve a lavarte, le dijo él. En ese mismo instante fue sanado, en ese mismo instante pudo ver. Jesús también a mí me ha sanado, Hijo de Dios también iluminó mi ser. Él pudo ver, lo sano el Rey Jesús, el Rey, en el estanque de Siloé. Él pudo ver, lo sano el Rey Jesús, el Rey, en el estanque de Siloé. Él pudo ver, lo sano el Rey Jesús, el Rey, en el estanque de Siloé. Él pudo ver, lo sano el Rey Jesús, el Rey, en el estanque de Siloé. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi
corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. ¡Aleluya! Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos firmes y adelante. No tenemos una lucha contra sangre y carne, sino con principados, huestes y potestades, pero hay una vestidura que nos protegerá, es la armadura de Dios, con ella vencerá. Ceñidos nuestros lomos, siempre con la verdad, coraza de justicia, Él nos entregará. Calzados nuestros pies, iremos a predicar el Evangelio de la paz. Con la fe como escudo, podremos apagar los dardos del maligno que nos quiera mandar, tomando firme el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ceñidos nuestros lomos, siempre con la verdad, coraza de justicia, Él nos entregará. Calzados nuestros pies, iremos a predicar el Evangelio de la paz. Con la fe como escudo, podremos apagar los dardos del maligno que nos quiera mandar, tomando firme el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, amada hermandad, le damos gracias a nuestro Padre porque realmente lo que Él nos entrega domingo a domingo, estas hermosas alabanzas que nosotros podemos elevar a nuestro Padre, cantar con gozo, con alegría, todo este tiempo que involucra esta comunión, esta reunión con cada uno de mis hermanos junto a nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, es impagable. Esto, hermanos amados, es sembrar en el reino de los cielos. El dedicarnos para reunirnos en este tiempo es sembrar en el reino de los cielos.
Así que hermanos amados, hermanas amadas, vamos a darle gracias a nuestro Padre por permitir de que estuviéramos en esta reunión, fuéramos partícipes de esta reunión. Hay cuánta gente, hermanos, hermanas, que hoy día se está perdiendo este momento. Por diversas circunstancias, ya sea por muchas veces por disfrutar de unas vacaciones, por disfrutar de algún momento alejado de la presencia suya, se está perdiendo este momento de estar ante nuestro Padre, ante nuestro Creador. Por lo tanto, hermanos amados, vamos a orar al Padre para dar gracias por esta reunión. Amén. Padre bendito, Padre amado, Padre santo, Padre de gloria, Padre todopoderoso, glorificamos su santo nombre, le exaltamos, le damos gracias, Padre bendito, por permitir de que fuéramos partícipes de esta reunión. Padre amado, le damos gracias por permitir de que, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, seamos esas nuevas criaturas y que caminemos en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, en donde ya la carne ni el pecado de la carne, que muchas veces nos asedió, ya no esté presente en nuestras vidas. Gracias, Padre bendito. Gracias por hacernos libres, Padre amado. Gracias por darnos libertad, Padre amado. Aleluya, aleluya. Glorificamos su santo nombre. Le damos gracias, Padre bendito, porque la verdad nos hace libre, porque la verdad que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo nos hace libre. Y esa verdad hoy día está en nosotros. Gracias, Padre Santo. Glorificamos su santo nombre. Le damos gracias por estas reuniones. Oro por cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares donde ellos se encuentran. Mis hermanas, Padre bendito. Sea usted glorificándose en la vida de ellos. Glorifíquese, Padre bendito. Que el poder del Espíritu Santo les toque y nos guíe, Padre amado, conforme a su voluntad, a los propósitos establecidos por usted. Gracias, Padre bendito, nuevamente. Gracias por este tiempo que estamos viviendo a su amparo. Gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, usted se hace presente en nuestras vidas. Gracias, Padre bendito. La gloria y la honra siempre sean para usted. Le damos gracias por esta reunión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amada hermandad, yo me despido y hagamos de nuestra vida en Cristo Jesús. Hagamos que nuestra vida esté en Jehová. Hagamos que nuestra vida sea guiada por el poder del Espíritu Santo. Y yo les digo, hermano, hermana, de que no se va a arrepentir, de que su vida va a estar en gozo, de que su amor va a fluir y va a alcanzar a muchos. Así que, hermanos amados, nos vemos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén. Amén.